para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 20, capítulo 12, 20 de junio del 2020. Shalom y bienvenido de nuevo a nuestra transmisión en vivo de nuestro servicio del Shabbat. Estamos en la 13ª semana de confinamiento y mientras los negocios y muchos otros lugares están abriendo, no significa que el virus se haya ido y aquí estamos de nuevo sin saber realmente a dónde nos dirigimos con este virus. Hoy leí de 8.800.000 casos de COVID-19 y en algunos lugares está creciendo. Hubo también 463.000 muertes. El Ministerio de Salud de Quebec dijo que 95% de probabilidades estaba seguro de que habrá una segunda ola en otoño. Así que vamos avanzando lenta y cuidadosamente con fe en el Dios del universo. Tuvimos una petición inusual la semana pasada. Una creyente en Marruecos, mi hermana, que vive allá y pidió orar por el rey de Marruecos. Me contó cómo ha sido simpatizante con los judíos de ese país en Marruecos. Es hermoso ver cómo esa bondad se transmitió de un rey al otro. Como recuerdo en mi niñez en Marruecos y ver cómo su abuelo Mohamed V fue igualmente bondadoso con nosotros durante los periodos difíciles, especialmente durante la guerra del 67, cuando ordenó que las noticias de esa guerra se emitieran de tal manera que no habría disturbios contra los judíos que vivían allí. Que el Señor bendiga a Mohamed VI durante su cirugía cardíaca y que bendiga a los médicos con sabiduría. Hoy entramos en la última sección del libro de Zacarías, que nos lleva a lo más profundo de los tiempos de tribulaciones, con informaciones sorprendentes de naciones rodeando e invadiendo Jerusalén. Solo esto es suficiente para detenerse y reflexionar sobre las consecuencias de esta invasión. ¿Alguna vez han estado en Jerusalén y han visto la proximidad de la gente de diferentes naciones que viven en el pueblo judío, con el pueblo judío en la ciudad, especialmente religiosas? ¿Han visto las largas y fácilmente accesibles fronteras alrededor del país de Israel? Si agregamos naciones del mundo invadiendo, como las que han jurado durante los últimos años destruir Tel Aviv y otras ciudades de Israel, uno puede imaginar el efecto de tal incursión del enemigo, pues incluso ahora, cuando uno visita estos lugares, se puede sentir el profundo odio que podría animar a estos extraños en la ciudad de Dios y en todo el país. Y así uno se pregunta, ¿cómo va a sobrevivir Israel? Es aquí en el capítulo 12 de Zacarías donde vamos a encontrarnos con esta expresión tan conocida, el día del Señor o aquel día, para describir este corto periodo de 7 años llamado la tribulación. Estos son los últimos 7 años de este mundo como lo conocemos, antes de que el Mesías establezca su reino. Aquel día o el día del Señor describe las últimas guerras. Solo en el capítulo 12, aquel día se menciona 7 veces, del total de 20 veces en estos últimos 3 capítulos de Zacarías. Sin embargo, estas profecías no solo hablan de estragos y destrucción, sino que también hablan de paz y restauración, porque el Señor se asegura de hacernos saber que Israel será levantada. De hecho, aunque algunas de estas palabras son perturbadoras, hay en estos capítulos más versículos que hablan de triunfo que de guerra.
Si uno reúne todos estos pasajes de guerra y destrucciones, y si esto es lo único que se nos dice, entonces estos 3 capítulos, habrían sido muy cortos. Y aquí de nuevo vemos el toque de Dios, sensible a no sobrecargarnos con cargas tan pesadas. Hace una pausa después de cada dura noticia de destrucción y nos dice cuán grande será Jerusalén eventualmente. Él nos lleva más allá del combate, al tiempo del restablecimiento de la nación, en un nuevo estado de paz, como padre que prepara a su hijo antes de irse a un viaje difícil y lo lleva a pensar en el momento en que se encuentran de nuevo. Si la gente de la época de Zacarías hubiese escuchado de todas estas profecías de un solo golpe, seguramente se habrían desanimado o deprimido. Y uno siente el amor de Dios por esta ciudad. Por ejemplo, en el capítulo 12, el nombre de Jerusalén se menciona 11 veces, con un total de 23 veces en los 3 últimos capítulos. Además, podemos sentir la preocupación de Dios por los suyos cuando vemos que el nombre de Judá se menciona 6 veces en este capítulo en solo 14 versículos. David 5 veces, pero las naciones del mundo que también están involucradas se mencionan solamente 6 veces. Observen el porcentaje. Judá y David son mencionados 11 veces en total, mientras que las naciones son mencionadas 6 veces. Numéricamente hablando, el amor y la protección de Dios se multiplican sobre su pueblo. Esta sección de las Escrituras nos llevará de una emoción fuerte a la otra, especialmente porque la información es tan oportuna hoy en día. Hoy, sabiendo que estamos cerca de todo esto, no podemos solamente escuchar y leer este segmento bíblico. Esto está allí para que nosotros podamos compartirlo, orar y apoyar al pueblo de Dios. Aunque superficialmente estos últimos capítulos de Zacarías son muy directos, hay una gran profundidad subyacente por descubrir. Por ejemplo, algunos de los involucrados tienen muchos títulos. De Judá leemos la casa de Judá, los capitanes de Judá, las tiendas de Judá. Cada título con un significado diferente que exige uno leer cuidadosamente el texto para descifrar la diferencia. Y veremos de Judá es un ente distinto de Jerusalén, separada de ella. Lo que es curioso, pues Jerusalén está en Judá. También leemos de 4 familias: la familia de David, de Natán, de Levi y de Simei. ¿Por qué estas distinciones? ¿Es Natán el profeta o el hermano de David? ¿Quién es Simei cuando hay más de 43 Simeis en las escrituras hebreas? Todas estas cosas hacen que este capítulo sea muy emocionante a escudriñar. Por supuesto, lo más destacado del texto es la venida del Señor y cómo no solo Israel, sino que el mundo entero lo verá y reconocerá y luego llorará por la forma en que lo han rechazado. Esta predicción es una de las profecías mesiánicas más poderosas que veremos hoy. Vamos a ver cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos trae a través de este viaje de los tiempos finales, y es mi oración que todos seamos bendecidos con sus palabras. El primer versículo es muy representativo del resto del texto. Leamos. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Zacarías 12:1. La primera palabra masá, traducida al español como profecía, habla de una carga pesada que uno lleva. La carga es la información que Zacarías fue llamado a compartir con su gente y lo que carga esta información. Esta es la segunda vez que vemos esta palabra. La primera fue al comienzo de otra profecía difícil en Zacarías 9:1, donde por primera vez al profeta se le dieron detalles gráficos de los problemas venideros, pero aquí los detalles son más vívidos, la carga es más pesada.
Allí estaban construyendo el templo y Zacarías viene con profecías gráficas de su destrucción e invasión de la ciudad que estaban construyendo. Esta es sin duda la razón por la que esta información en estos capítulos está salpicada de pausas grandes, palabras de victoria. Este era el camino de Dios para aligerar el masa o la carga. ¿Cómo podrían los trabajadores entender estas profecías? Pero esto es claro, que esta primera palabra se aplica a todo creyente. Se llama carga porque no es algo agradable para llevar. Pero Zacarías sabía que era necesario proclamarla porque es la palabra de Dios y lo hizo fielmente. Muchas veces tampoco es agradable para los creyentes de hoy decir la verdad de la palabra de Dios porque casi siempre no es bienvenida. No es gozoso decirle a alguien que está viviendo en pecado de tomar medidas para defender y proteger la fe. Las personas se ofenden y reaccionan agresivamente, pero cuando sea necesario debe hacerse porque esto es lo que Jehová pide a sus seguidores que hagan. Imagínense si solo habláramos de lo que es bueno, lo que es reconfortante, y si se omiten libros como Zacarías, Apocalipsis y muchas palabras de advertencia que vienen de la boca de Jesús. Esto es lo que equivale a tolerar transgresiones y pecado. Desafortunadamente, muchos están diluyendo la palabra en lugar de inundar el corazón de la gente con ella, y cuando más se necesita, esta podría ser la razón por la que muchos no le temen a Dios. Piensan en Él como en una figura de padre abuelo que perdonará todo al final. Esta imagen de no te preocupes y sé feliz, que a menudo proyectamos de Dios y su palabra, es un error. Esto lo dijo Isaías y Pablo de forma sarcástica, cuando muchos en su época pensaron que ya había llegado a los tiempos mesiánicos, pensando que todo estaba bien y perfecto en el mundo. Allí ellos dijeron sarcásticamente: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto está en Isaías 22:13 y 1 Corintios 15:32. Ellos estaban mostrando cínicamente la actitud que el hombre de su tiempo tenía. Pero escuchen lo que Dios dice en el siguiente versículo de Isaías 22:14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Este pecado no os será perdonado hasta que muráis. Estas son las palabras serias que vienen de la boca de Dios. Proclamar la palabra de Dios es proclamar todo el consejo de Dios. De lo contrario, aquellos que solo predican lo que es agradable y bueno y pone a la gente a dormir son como los que añaden, quitan y alteran la palabra de Dios. Comer y beber y no te preocupes. Es como un virus. Es un virus espiritual creciente y tiene nombre. Se llama hedonismo. Es la enseñanza de un hombre llamado Aristipo, hijo de Aristades. Nació en la ciudad africana de Cirene y vivió unos 400 años antes de Cristo. Fue un estudiante de Sócrates y enseñó que el objetivo de la vida es buscar el placer para el yo. Y para lograr esta actitud, yo, que es contraria a las enseñanzas de la Biblia, uno debe amordazar las palabras de los tiempos finales, incluso aceptar el pecado en las congregaciones de Dios. Como consecuencia a todo esto, muchos están dibujando una imagen defectuosa y errónea de Dios. Pero lograr verdaderos placeres de vida es buscar primero el reino de Dios, y esto implica llevar la carga de la verdadera o de la verdad sin compromiso, porque la gente necesita saber. Aunque la palabra que abre estas profecías es masá, ella es seguida por un mensaje majestuoso sobre el Dios de la Biblia, como para aligerar la carga a casi una pluma de peso. Y no creo exagerar. Lean el resto del versículo y vean cómo se desaparece la carga. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho:
del cielo a la tierra y al hombre. El orden muestra que el hombre es el propósito final, el ápice para toda la creación. Este debe ser el caso porque solo el hombre fue creado a imagen de Dios. Del universo leemos que fue extendido, como poniendo una cubierta o un lugar de residencia para el hombre. Entonces se sentaron los cimientos de la tierra para que el hombre se parase y viviera, y luego se creó el hombre. Pero hay un gran mensaje, otra profecía aquí. La palabra extender, natá, se utiliza como cuando el hombre plantó una tienda de campaña o carpa, como cuando Abraham plantó su tienda en Génesis 12:18, o Israel lo hizo en el desierto. Pero una tienda de campaña es una morada temporal. El uso de esta palabra nos recuerda que este universo, esta tierra es temporal, y nos recuerda que hay un hogar más sólido y eterno, ya construido para el hombre, que está más allá de este universo. Se llama Ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, el cielo, un mundo aparte de donde estamos ahora. Y piensen en la inmensidad del universo. Los astrónomos todavía están sondeando los límites del espacio. Nadie sabe cuán lejos está la última estrella. Y debió ser esta imagen de un cielo nocturno brillante donde miles de estrellas podían verse que llevó a David a decir: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103:11. Dios extendió sus manos para demostrar su amor. Nunca puedes agotar el amor de Dios. Eso es lo que esta palabra natá nos revela. Ahora, ¿qué pasó con la pesada carga que se sentía al leer el principio de Zacarías 12:1? Es menos pesada, ¿cierto? Este es el resultado de practicar la enseñanza que se lee en Colosenses 2:3. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Zacarías 12:1 es típico de la forma en que se dan las profecías de los últimos tiempos en la Biblia. Ella nos dice que cuando nuestra visión es amplia, cuando su palabra está viva en nosotros, las cargas se llevan más fácilmente. Pero hay más en este versículo de apertura. Lean las palabras utilizadas al final del versículo. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías 12:1 al final. Yatzar es la palabra utilizada al español como formar, de la misma raíz de la palabra alfarero que vimos en el capítulo anterior. Dios, el alfarero, a quien rechazaron. Este es un gran recordatorio. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra y el hombre fue vendido por 30 piezas de plata. No es de extrañar que hay un gran luto al final del capítulo, cuando todos se darán cuenta a quién han traspasado o crucificado. Las palabras cielos y tierra se encuentran mencionadas 7 veces en la creación en Génesis 1:2 y son traídas de vuelta para recordarnos que Dios es el alfarero afligido. Este primer versículo es como una doxología. Les recuerdo que el término doxología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a Dios, y esta actitud de alabanza a Dios la debemos tener, incluso antes de empezar a profundizar en este capítulo. Con los siguientes 4 versículos vamos a entrar en los tiempos de la tribulación. Esta es una breve representación de los últimos 3.5 años de la historia de este planeta. Leamos los versículos 2, 3, 4 y 5. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Cuando llegue ese día, haré que todos los caballos se llenen de pánico y que los jinetes pierdan la razón. Haré que todos los caballos de las naciones se queden ciegos, pero sobre la casa de Judá mantendré abiertos mis ojos. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios.
Zacarías 12, versículos 2 al 5. El versículo 4 está leído de la Reina Valera contemporánea. El resto, Reina Valera 1960. El versículo 2 nos trae justo en medio de la invasión de Jerusalén. Nos llevará al momento en que las naciones vendrán contra Jerusalén y cuando lo hagan, atacarán a Israel, entrarán en ella y tomarán el botín. Así lo leemos en Zacarías 14:2 también. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Estas son palabras que son difíciles de leer. Es una situación difícil de imaginar, pero observen que aunque esos dos versículos están poderosamente conectados, ellos están separados por casi 2 capítulos, seguramente para apaciguar el doloroso efecto que ellos debían haber causado en la gente de la época de Zacarías. Sin embargo, hoy necesitamos ver esta conexión y darnos cuenta de lo que sucederá en un futuro próximo. Pero en el momento que las naciones van a entrar en la ciudad, ellas se arrepentirán amargamente. Leamos cómo el Señor describe la invasión en el versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Primero hay que aclarar que en las versiones españolas la palabra hebrea Gaal fue traducida temblar, pero esta palabra debe ser interpretada como bamboleo, como cuando uno está intoxicado por alcohol. Ahora, en las versiones inglesas fue traducida de esa manera. Este versículo debería leerse como en las versiones inglesas, y traduzco del inglés este versículo así. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que embriagará a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Segundo, la palabra copa es muy significativa. No es una copa del tamaño de una para beber. Es mucho más grande. Es como la fuente de bronce en el tabernáculo con Moisés. El único elemento que no estaba medido. Esta fuente representaba la santificación y no hay límite a la santificación. Solo que aquí en Zacarías se traduce copa porque los invasores estarán tan felices y tal vez todos proclaman la victoria, pero por un tiempo solamente. La imagen entonces es como de un ladrón que entra en una casa y está tan feliz que bebe tanto que ya no puede ni pararse. También la palabra copa en su original hebreo, saf, significa también umbral de la puerta de una casa. Otra imagen que emerge cuando leemos esto en el original hebreo es como uno que toma una enorme fuente llena de vino y mientras la bebe se tropieza con el umbral de la puerta, se cae y no puede volver a levantarse porque está completamente ebrio. La misma imagen se repite en el versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Jerusalén se describe como una piedra. Pensaron que podían levantarla fácilmente, pero resultará ser tan pesada que cualquiera que intente levantarla, ya sea Rusia o Turquía o los países vecinos, serán heridos gravemente, que es la advertencia que Dios está haciendo a estas naciones. La palabra hebrea traducida en este versículo como despedazados es sarat, y solo se utiliza 3 veces en la Biblia. Una vez al final del versículo 5 en Levítico 21, cuando Dios ordena a los sacerdotes de no rasgarse la piel, y 2 veces aquí en Zacarías 12:3. Nuestras traducciones en español no muestran la doble aparición de esta palabra, pero en las versiones inglesas leemos cortados en pedazos, sarat, sarat. Esta repetición en el original demuestra la profundidad del dolor que sufren por haber invadido Jerusalén. Esto porque Jerusalén es la piedra preciosa de Dios. No olvidemos esto.
Y es aquí donde las naciones experimentarán toda la ira de Dios, que se comprende de estas palabras expresadas en los primeros versículos de este capítulo 12. Esta invasión entonces será como el ejemplo de un hombre que encontró un gatito hermoso, lo trae a la casa y pronto se da cuenta que es un tigre del que no pudo deshacerse. El resto de la historia es historia. Pero este pasaje en Zacarías, esta profecía, es corroborada en otras partes de las Escrituras. Hay palabras de alivio dadas a los creyentes que leen y estudian estas profecías. Serán salvados de esta invasión. En el segmento de Zacarías, capítulo 12, versículos 1 al 5, es confirmado por Jesús mismo en Lucas 21, donde Jesús habla a los creyentes entonces. Vean lo que Él dice, esto es reconfortante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Esto está en Lucas, capítulo 21, en los versículos 20 y 21. Justo antes de que las naciones entren a Jerusalén, los creyentes verán la preparación de las invasiones. En ese momento se les pide que abandonen Israel. Pero esta no es la única señal que hay que buscar. El Señor les está dando otra señal que se encuentra en el libro de Mateo. Por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto está en Mateo 24, versículos 15 y 16. Estas señales se dan a las personas que estarán presentes durante los tiempos de tribulación y residirán en Israel. Las dos señales serán cuando vean que las naciones están empezando a rodear Jerusalén y cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto es el anticristo estableciendo su imagen en el tercer templo. Dos informaciones valiosas para aquellos que estarán presentes entonces. ¿Ven cómo hablan las profecías? Después de que estos creyentes salgan, la ira de Dios se derramará sobre la tierra. Es un tiempo de 42 meses o 1260 días o 3 años y medio, que es la segunda parte del tiempo de tribulaciones, como Juan nos dice en Apocalipsis. Además, al mirar la profecía de Daniel, a estos creyentes se les dará suficiente tiempo para salir de Israel y encontrar refugio en Petra, como nos dice Isaías y también Habacuc. El Señor no solo les da estas dos señales, sino que les da tiempo para salir y les dice a dónde ir. ¿Cuánto tiempo les dará? Daniel el profeta parece decir que son 30 días. Esto es en la profecía de Daniel 12:11. Él comienza en el mismo punto que Jesús en Mateos 24, 15, 16. Y Daniel dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto está en Daniel 12:11. Él suma a los 1260 días 30 días. Eso es lo que le está diciendo, 1290 días. Hemos visto en nuestros estudios de Daniel que muchos antiguos comentaristas rabínicos y gentiles han colocado estos 30 días en el medio de la tribulación. Si esto es así, entonces estos 30 días deben ser un tiempo de gracia para permitir que los creyentes salgan de Jerusalén. Así que tendríamos algo como este gráfico, desde el rapto hasta la segunda venida, y Zacarías 12, del 2 al 5, describe el medio de la tribulación y continúa hasta el final. La tribulación se divide en dos partes, 3 años y medio para cada una de ellas, 42 meses o 1260 días para cada una de esas dos partes. Dios es muy preciso con los creyentes de ese momento. Los 144,000 sellados de los que habla el libro del Apocalipsis
sabrán exactamente cuándo ocurrirá la segunda venida y esto será una gran motivación para ellos. Además de esta información, Yeshua nos habla sobre el comienzo de la segunda mitad de la tribulación. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, esto está en Lucas 21:20. Y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto está en Mateos 24:15-16. Entonces Daniel puede bien estar indicando que habrán 30 días de tiempo de gracia. Es interesante que el calendario judío necesita una rectificación de 30 días después de unos años para ajustarse a las estaciones. De lo contrario, estaremos celebrando la Pascua en el verano. Así que agregar un periodo de 30 días no es una sorpresa para la mentalidad judía. Lo que hace que esto sea tan interesante es el número 30 en sí. Ya hablamos de este número, del número 30, en nuestro último mensaje. Podría ser que estos 30 días antes de que se desate toda la ira de Dios represente la finalización de la primera mitad de la tribulación, que luego trae un tiempo muy corto de gracia, un periodo de 30 días, en el que los judíos escaparán a Bosra o Petra antes de que comience la segunda mitad de la tribulación. Es igualmente interesante considerar que en el capítulo anterior de Zacarías, el Señor está valorado en 30 piezas de plata, una estimación tan insultante de su verdadero valor. Sin embargo, Él ofrece a cambio tal gracia y podemos parafrasear estas profecías así: vuelvan a mí, escapen y encuentren refugio antes de lo fuerte de la tribulación en la que se derrama toda mi ira. Parece que la invasión de Jerusalén e Israel no sería tan difícil a la luz de lo que vemos en esta profecía de Zacarías. Hoy en día la ciudad y el país están salpicados de pueblos y ciudades que son hostiles al pueblo judío. Y si todos se levantan al mismo tiempo que las naciones entran en el país, la invasión sería fácil. Sin embargo, Israel aún no ha pronunciado sus últimas palabras y cuando lo haga será muy feroz porque el Señor estará con ellos. Esto nos lleva al momento en que Yeshua regresa. Antes de mirar la respuesta, hay una cosa que debemos considerar al final del versículo 2. Contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías 12:2. ¿Qué significa esto? ¿Jerusalén no está en Judá? ¿Por qué es necesario separar Jerusalén y Judá? La interpretación de lo que está en el hebreo es muy complicada. Los rabinos en el Talmud y otros más tarde lo leen como si Judá atacara Jerusalén. Su razonamiento es que a medida que los ejércitos invaden Israel, obligarán a la gente de las ciudades vecinas a luchar contra Jerusalén. Este punto de vista fue adoptado por muchos hoy, pero ¿cómo podría ser esto? Tal vez el nombre de Judá aquí se utiliza para hablar de todos los judíos en la diáspora, porque Judá es el nombre que se le ha dado a ellos. Como está escrito en el Targum de Neofiti, cuando describe la bendición de Jacob sobre Judá en el Génesis 49:8. Y leemos: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Esta reverencia señalada en la última frase muestra a Judá como el representante de todos los judíos, y es así como lo habrían entendido en ese momento. Tal vez la mención de Judá nos lleve a considerar que la invasión y la persecución no se restringirán solo en Israel, sino a todos los judíos de la diáspora. Pero hay una promesa de Dios al final del versículo 4, donde Él dice: haré que todos los caballos de las naciones se queden ciegos, pero sobre la casa de Judá mantendré abiertos mis ojos. Esto está en la Reina Valera contemporánea. La palabra aquí no son naciones, sino pueblos, hablando de la gente de las naciones. Es más específico. Habla de reunirse de multitud de personas, entre las que estarán los judíos de la diáspora.
Pero allí donde abunda el mal, la presencia de Dios también abunda. Vean cómo comienza el versículo 5 y el nuevo título para Judá. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Zacarías 12:5. Los capitanes de Judá son los líderes de Judá. Cuando vean cómo el Señor protege a Jerusalén, serán alentados en gran medida. Y aquí nos encontramos por primera vez en esta sección con este título de Dios: Jehová de los ejércitos, Jehová de Tseba, Jehová de los ejércitos del cielo. Es así como Él aparece, como un guerrero listo para juzgar. No quieres encontrarte con Él de esta manera, en toda su ira. Pero así es como Él protegerá a su pueblo. Y este título, el Jehová de Tseba, se repite 53 veces en Zacarías, que es aproximadamente un cuarto de las veces que se menciona este gran nombre en la Biblia. Un cuarto de las veces concentrado en este pequeño libro. Aquí está en acción defendiendo a Jerusalén y los capitanes de Judá en la diáspora. Además, en el versículo 3 es donde leemos por primera vez la frase en aquel día, mencionada también en los versículos 4, 6, 8 y 2 veces en el versículo 9 y 11. Y en los 3 últimos capítulos de Zacarías, esta frase se menciona 29 veces. El día del Señor, o en aquel día, o el gran día, se manifiesta o se menciona unas 80 veces en las Escrituras y siempre representa estos 7 últimos años de la profecía de Daniel, llamada los tiempos de tribulación. Esto es lo que Juan describe para nosotros. El concepto del día del Señor deriva del cercano Oriente antiguo, donde los reyes conquistadores a veces se jactaban de ser capaces de consumar una campaña en un solo día. Pero, ¿qué pasará con estas naciones al final? Sigamos el texto en los versículos 6 y 9 con palabras que son gracia sobre gracia. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gravillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Zacarías 12, versículos 6 al 9 en la Reina Valera 1960. Aquí leemos que los capitanes de Judá, como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gravillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Es la guerra o es una gran evangelización? ¿Brasero de fuego entre leña? Nos recuerda las palabras de Dios a Jeremías cuando dijo: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Hablando del poder de la palabra de Dios para salvar o corregir. ¿Podría este versículo de Zacarías 12:6 ser una primera referencia a la gran campaña evangélica que tendrán lugar durante los tiempos de tribulación a través de los 144,000 ungidos, que podrían ser llamados capitanes o líderes de Judá? Sabemos por otras escrituras, que habrá tal número de personas que llegarán a creer, tanto que Juan no pudo contar el número de los que son salvos. Al verlos, leemos en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
¿Podría ser esta la obra de los 144,000 que serán los verdaderos líderes de los judíos, dispersos por todas las partes del mundo y predicando y trayendo a multitudes a Yeshua? Ahora leamos las palabras alentadoras de Dios al principio del versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Fíjense en la palabra tienda. Una vez más, esta palabra habla de una morada temporal. Judá describe a los judíos en la diáspora. Viven en hogares transitorios, en tiendas de campaña, y aquí Dios promete que los traerá de vuelta a su tierra para disfrutar de los tiempos mesiánicos. Y la participación de Dios en este gran renacimiento y regreso a la tierra se describe maravillosamente en el versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Como lo vimos en el capítulo inicial del libro, Dios y el ángel de Jehová participarán en la protección de Israel y en traer al pueblo a su tierra. Dios y el ángel de Jehová caminaron delante de Israel para conducirla a la tierra prometida, como en el desierto después de la salida de Egipto. Y cada uno será como David, cuando luchó contra Goliat y ganó. Los judíos serán pequeños en número, pero serán poderosos. Una nota más sobre el ángel de Jehová para los que nos escuchan por la primera vez. A pesar de que este título se utiliza para el Mesías, no significa que él es un ángel como muchos cultos enseñan. No podemos sacar una palabra de contexto y usarla como base para crear una torre de rebelión. La palabra ángel en la Biblia se utiliza también para hombres y mensajeros de Dios. Esta palabra no solamente describe la naturaleza, en el caso de un ángel realmente, pero también la función. Jesús no es un ángel, como algunos entienden esta palabra. Yeshua es adorado en la Biblia por aquellos a quienes comúnmente llamamos ángeles en la naturaleza de un ángel, que son seres creados. El libro de Hebreos proclama esto: adórenle todos los ángeles de Dios. Esto está en Hebreos 1:6. La adoración es solo para Dios. Ningún ser creado debe ser adorado. Esto sería idolatría. Y por consiguiente, el ángel de Jehová es Jesucristo, Dios completamente. Se nos da más información sobre esta invasión en los próximos capítulos. El Espíritu ahonda e inserta grandes palabras de aliento para que la carga no sea demasiado pesada. Al final Jehová vendrá y detendrá esta guerra. El último versículo de esta segunda sección termina así: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Fíjense en la palabra procuraré. En hebreo esta palabra es buscar. En las versiones inglesas se tradujo mucho más cerca del original y traduzco del inglés así: y en aquel día yo buscaré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. A partir de esta traducción podemos entender por qué un rabino en el Talmud notó esto y preguntó: ¿cuál es el punto de decir buscaré? ¿Alguien está obstaculizando su camino? ¿Por qué entonces usar esta palabra buscar? Sabemos que el Señor es omnipresente y omnisciente. Sin embargo, esta palabra significa indagar, examinar, juzgar en un tribunal. Es utilizada para indicarnos que habrá un juicio. Este versículo nos lleva al momento en que Yeshua vendrá, detendrá la guerra y juzgará a las naciones que vinieron en contra de Jerusalén. La secuencia de los acontecimientos es la misma que la de Mateo 24, que describen las guerras de la tribulación, y luego en Mateo 25 está el juicio de las naciones. Véase Mateo 25, la secuela de Zacarías 12:9. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Mateo 25, 32 al 33. En este capítulo de Mateo, Jesús, antes de establecer su reino, reúne a todas las naciones que ya están en Jerusalén y las juzga basado en cómo trataron a Israel durante este tiempo de la tribulación. En la parábola, la buena será la oveja y las otras, los cabritos, son separadas y juzgadas por la forma en que trataron a los judíos. La buena noticia es que en las ovejas, mucha gente de estas naciones entenderán y salvarán a muchos judíos, como muchos lo hicieron durante el último holocausto. Pero ¿cómo reaccionan las naciones y el pueblo del mundo cuando ven por primera vez a Jesús aparecer al final? Aquí es cuando venimos a la mejor parte del texto en el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Esta es una de las profecías mesiánicas más importantes y una de las mejores, más claras, hasta un niño la entendería. Incluso los rabinos dicen que es el Mesías el que viene y que será asesinado. El Talmud, el Midrash Rabbah y muchos otros escritos lo confirman, pero con la diferencia que eliminan cualquier posible alusión a Yeshua. Vamos a ahondar en esto más adelante en nuestro próximo estudio. Ahora tenemos solo suficiente tiempo para revitalizarnos escudriñando las palabras que acabamos de leer. Vean cómo Dios y el Mesías son uno en esto. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el que dice mirarán a mí? Es Dios quien está hablando. Él es el que derramará sobre el remanente del pueblo judío un espíritu de gracia y súplica. Solo Él puede hacer eso. Pero si es Dios quien está hablando aquí, entonces, ¿quién es Él por el que se afligen el pueblo de Israel y las naciones del mundo? El Mesías mismo, Yeshua, el hijo de David. Vean cómo están en uno y cómo son uno. Este texto dice que Dios mismo fue traspasado. Este mismo versículo se cita en el Evangelio y se simplifica para nosotros. Vean cómo se representa en Juan 19:37 y dice, y también la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. El Espíritu de Dios aclara escribiendo Él en lugar de mí. Vemos que Dios mismo habla de ser traspasado en Zacarías 12:10, pero en Juan 19:37 habla de Él, Yeshua, quien fue traspasado. Esto dice sin dudas que tanto el Señor, Jehová, como Yeshua son uno. Ambos han sido traspasados en el Tav o en la cruz, cuando clavaron sus manos y pies y lo prepararon para el sacrificio final. Pero no es solo Israel quien traspasó al Mesías. Juan va más allá al decirnos que las naciones del mundo lo hicieron también. Leemos en Apocalipsis 1, versículo 7 de la Reina Valera 1960. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Para la palabra linaje en el griego, phulé, no solo habla de las 12 tribus de Israel, sino también de las naciones, de la gente. La Septuaginta lo utiliza para traducir palabras hebreas como familias, gobernadores. Aquí cada ojo de los hombres verá y reconocerá quién es Jesús el Mesías, crea o no en él. Y la palabra traspasar, dakar, significa perforar con una espada o lanza, o en este caso con clavos.
Algunos dicen que solo significa cavar o hacer una abertura. Pero cito las palabras de un famoso rabino sobre esto en Zacarías, Kimchi, conocido como el Radak. Dice que el significado es que lo iban a matar. Y estos son comentarios que él hizo en Zacarías 13:3, donde se encuentra la palabra dakar, traspasar. Algo que no podemos negar de estos rabinos es su conocimiento del hebreo. Pero esta palabra nos lleva a considerar algo realmente profundo cuando dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿En qué sentido fue traspasado Jehová de los ejércitos? Tal vez como cuando un padre ve a su hijo siendo asesinado. Como la profecía de Simeón a María, cuando él le dijo: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto está en Lucas 2:35. Esto debe haber sido muy doloroso para una madre ver a su hijo sufrir de esta manera. Pero cuando se trata de Dios viendo a su hijo ser traspasado, no podemos imaginar, porque la palabra utilizada en Juan 19 no es la misma, es más intensa, acentuada y solo se utiliza para hablar de traspasar al Mesías aquí en Apocalipsis 1:7. Además, para intensificar esto, en Zacarías, la palabra hebrea se utiliza de la muerte de un hijo único, de la muerte de un primogénito. Esto habla copiosamente del dolor de Dios Padre, el que él experimentó cuando vio al Mesías sufrir tanto en la cruz. Ambos fueron perforados para que tengamos salvación. La próxima vez ahondaremos en esta grande e importante profecía de Zacarías 12:10. Oremos una parte de una antigua oración judía. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tus poderosas palabras. En ellas encontramos todo lo que necesitamos para pasar a través de este peregrinaje, y allí nos damos cuenta de que tú estás siempre con nosotros. Y decimos que el Dios que borra nuestras transgresiones para su gloria y no recuerda nuestros pecados, continuamente nos libere de las cargas para que podamos alabar su nombre. Que Jehová de los ejércitos esté con nosotros para que seamos cada vez más grandes aún, hasta que recibamos esa corona de vida que el Señor ha preparado para los que lo aman. A todos los que escuchan, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.